Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, recordando un poquito de lo que pues ya hemos abordado en las sesiones anteriores y por lo cual pues bueno, voy a comenzar a proyectar pantalla sobre pues bueno nuestras diapositivas, ¿vale? Ok, pues bueno, habíamos continuado en la sesión anterior sobre pues bueno los procesos que se daban en Europa del siglo XIX con relación a cómo se van surgiendo pues movimientos revolucionarios. Estos movimientos revolucionarios que pues transformaron la situación europea desde pues bueno, estas tres ciclos revolucionarios, 1820, 1830 y 1848. Y entonces, pues cada uno de estos tenía pues sus particularidades que vemos y que revisamos en la sesión anterior, ¿vale? Vamos a continuar con la siguiente parte que tiene que ver con el proceso de Europa durante la segunda mitad del siglo XIX y se va a centrar principalmente, pues bueno, en la segunda revolución industrial. Este proceso se caracterizó por tener, pues bueno, bastantes innovaciones científico-tecnológicas que están aquí presentadas. En ese sentido, destacamos, pues bueno, el sustitución del hierro que se llegó a usar en la primera guerra, en la primera revolución industrial por el acero, así como el cambio del mecanismo a partir del cual pues funcionaba la maquinaria, que antes, pues bueno, era la máquina de vapor y ahora se empezó a usar la electricidad y los derivados del petróleo. Eh, Además de que, pues bueno, como la gasolina, además que van a ver aprovechar justamente estos derivados del petróleo para poder tener energía, ¿no? Combustible. En ese sentido, pues bueno, destacamos el automóvil, el aeroplano. Otros de los inventos que van a surgir en este momento de la segunda revolución industrial va a ser el teléfono y así como el proceso de la pasteurización, el descubrimiento de la bacteria de la tuberculosis. Se va a escribir esta obra muy importante que va a ser la selección natural de Darwin. Y pues bueno, va a haber un amplio desarrollo de la ciencia en todos los ámbitos en este momento, ¿vale? Así como estuvo dándose el proceso de la revolución industrial, también se dieron movimientos obreros influenciados por distintas corrientes de pensamiento. Una de estas corrientes de pensamiento predominantes durante el siglo XIX fue el pensamiento socialista. El socialismo lo podemos dividir en dos partes: socialismo utópico, que radica en que, pues bueno, se le llama, el término utópico significa irrealizable o que no puede concebirse en la vida real. Y pues bueno, está planteado así socialismo utópico porque hubo autores antes del nacimiento de este señor que proponían ideas que para él probables que se concibieran o que se hicieran realidad. Por eso los llamó así socialistas utópicos a sus precursores de este tipo de pensamiento. Los principales socialistas utópicos recuperamos a Robert Owen, Saint Simon y Charles Fourier. Em, Las ideas de los socialistas utópicos giraban en torno a beneficios de la clase obrera, pero pues digamos de un poco más, más moderados en el sentido de no convocar a que los obreros se organizaran en luchas ni nada de eso. Pero bueno, entre las cosas que los socialistas utópicos planteaban que era necesario que hubiera en las jornadas, pues bueno, en sus trabajos, pues bueno, era tener seguro médico, tener lo que hoy llamaríamos vales de despensa, tener una sociedad regida por gente que tuviera conocimiento de las disciplinas científicas, que ellos fueran quienes gobernaran. Esas son, digamos, las principales ideas que giraban en torno al socialismo utópico. Mientras que el socialismo científico se caracteriza porque busca cambiar la estructura económica en la que se está viviendo a partir de una lucha armada, a partir de una revolución.
para que este grupo oprimido, que es la clase obrera, el proletariado, los trabajadores, pues bueno, se rebelen contra los dueños de las fábricas, contra la burguesía, para poder conseguir sus derechos. Marx consideraba que no era, que la gente no podía ganar derechos por forma pacífica, sino que tenía que ser de manera radical, ¿no? Y es por eso que pues plantea ese otro tipo de ideología, ¿no? Que en sí es, el socialismo va de que hay que se reduzca la desigualdad que hay, porque el capitalismo ha sido el que pues ha creado mucha pobreza hacia los distintos sectores y pues bueno, explotación a pues al sector obrero, ¿no? Entonces por eso es lo que busca Marx, eliminar a través del socialismo la explotación del hombre por el hombre, que para en sí para Marx el trabajo pues es esclavismo, ese tipo de trabajos pues son esclavismo, entonces por eso es lo que va a buscar que se erradique, ¿no? Bueno. Y otra corriente de pensamiento que se deriva que va en esa vertiente de la lucha obrera va a ser el anarquismo. El anarquismo es una ideología política que planteaba que no hubiera estructura social ni jerarquización social, es decir, que no haya una persona que esté por encima de otra, sino que sea una sociedad horizontal donde pues todo sea de forma colectiva, todos trabajen de forma colectiva, en equipo, y pues no haya esa división, ¿no? de poder. El principal autor exponente del anarquismo fue Mijail Bakunin. Entre los principales movimientos obreros que destacamos del siglo XIX va a ser, bueno, el ludismo del siglo XVIII, pero vamos a destacar al primero, el más antiguo de todos ellos, que era el ludismo. El ludismo fue un movimiento revolucionario que se situó en Inglaterra, y ahí pues se caracterizaba porque los obreros pues bueno llegaban y destruían las máquinas, ¿no? Porque las máquinas de la primera revolución industrial pues generaba que otras personas no pudieran trabajar en los talleres artesanales y fueran sustituidos por las máquinas. Y es por eso que pues se dio este movimiento obrero. El otro movimiento obrero importante va a ser el cartismo. El cartismo se caracterizó porque los grupos obreros pues exigían mejoras en sus condiciones laborales, pero enviando cartas al Parlamento británico para que pues bueno fueran atendidas sus exigencias, y pues bueno era eso, es un poco también pacífica porque pues bueno enviaban cartas para que así le dieran solución a sus necesidades. Otro de los movimientos obreros que agarró muy fuerza y que sigue teniendo fuerza hasta nuestros días, pues bueno, es el sindicalismo. El sindicalismo radica en la formación de sindicatos. Un sindicato es un grupo de trabajadores que va a buscar defender sus derechos ante los intereses de la burguesía, de los patrones, porque pues bueno, ellos se dan cuenta que sí está bien que trabajemos y todo, pero pues bueno, también nosotros tenemos que tener ciertas prestaciones, ciertas oportunidades, ¿no? Entonces eso va al sindicalismo, de que hay este grupo que va a defender los derechos de los trabajadores. Y el cooperativismo. El cooperativismo surge de la idea de formar cooperativas. Una cooperativa es una asociación de trabajadores en la cual los que integran este movimiento pues van a colaborar entre sí para pues bueno generar capital, generar ingresos, ¿no? Digamos, es una empresa en la cual no hay un burgués, no hay un dueño como tal, sino que los propietarios son propietarios colectivos, ¿sí? Esos trabajadores, pues bueno, son los que trabajan de forma conjunta y son dueños de el negocio que tienen, ¿no? Eso se refiere con cooperativa. Así como se dieron esos movimientos obreros, también se dieron movimientos políticos muy importantes. Uno de estos movimientos políticos va a ser la unificación italiana. Italia se convirtió en un país hasta hace muy poco, es decir, es más joven incluso que México,
porque Italia antes era un montón de reinos que estaban salpicados por toda la península itálica, pero que no estaban unidos, ¿sí? Eran todos reinos que estaban separados, pero hablaban una lengua más o menos similar. Entonces, pues bueno, habían sido absorbidos por otros reinos europeos y eso había generado esa idea de querer fusionarse en un solo territorio, debido a que no querían seguir como pequeños, pues bueno, siendo abusados por los otros reinos europeos. Y así fue como se fue dando este proceso, duró muchísimas décadas. El principal líder de la unificación italiana fue este señor llamado José Garibaldi. Asimismo, también al norte de Europa se dio otro proceso de unificación, que fue la unificación alemana. Alemania, así como Italia, pues no existió y también tiene es más joven Alemania que México, debido a que pues Alemania se unificó hasta 1821, digo 1871, y entonces pues bueno, Alemania también eran un montón de reinos que estaban totalmente divididos en gran parte de esta zona europea y entonces, pues bueno, hablaban un idioma más o menos similar, tenían unos elementos culturales más o menos similares, y pues bueno, uno de esos reinos que tenía más fuerza era el reino de Prusia. Este reino de Prusia, pues bueno, es este de azul que se ve aquí. El reino de Prusia, que empezó siendo un reino chiquitito desde la Edad Media y que después fue evolucionando, evolucionando y haciéndose más y más grande. El reino de Prusia empezó a tener una industrialización muy importante, la cual le permitió tener un desarrollo económico y un desarrollo armamentístico relevante, de tal suerte que los demás reinos, pues bueno, consideraron oportuno fusionarse con Prusia, y Prusia se convirtió en quien dirigiera la batuta para el proceso de unificación. Eh, de esto, pues bueno, el canciller prusiano y ya después alemán, Otto von Bismarck, que está aquí, fue uno de sus mayores impulsores de la unificación alemana, que pues bueno, impulsó esto, pues políticas bélicas, agresivas, nacionalistas, contra todos aquellos que pues bueno, no eran necesariamente de la misma etnicidad, porque pues los que estaban regados aquí pues hablaban una lengua más o menos similar, tenían una cultura más o menos similar, ¿no? Que era la germana, y entonces, pues bueno, decían, pues nosotros tenemos que estar unidos, ¿no? Y es por eso que formaron, pues bueno, el primer imperio alemán. Cuando se da la unificación alemana, se forma el primer imperio alemán o segundo Reich. Ahora bien, cuando Europa ya se consolidó con un éxito económico derivado de la segunda revolución industrial, pues bueno, empezó a tener este, pues bueno, un desarrollo económico y una potencia política bien importante. Porque em, Europa, una vez que empezó a entrar en este contexto de la revolución industrial, pues empezó a producir más y se empezó a generar más capital. Sin embargo, para seguir produciendo esa cantidad de capital, se requería de contar pues también con materia prima, ¿no? Y asimismo, pues con mano de obra. Y entonces, pues como la gente estaba luchando pues por sus derechos obreros y todo, entonces pues era un poquito más complicado explotar como lo estaban haciendo a los obreros. Y entonces, pues bueno, decidieron buscar un lugar donde pudieran tener tanto mano de obra barata como recursos, ¿sí? Materia prima, pues que fueran más sencilla de obtener o más abundante, y también la apertura de más mercados, es decir, la apertura de lugares donde pudieran vender los productos este, que se necesitaran, ¿no? O que los mismos productos que generaran, ¿no? Estas industrias. Y es por eso que va a surgir un fenómeno dentro del capitalismo que se llamó imperialismo. El imperialismo se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Inició más o menos en la década de los 60 del siglo XIX.
Se caracterizó por eso, porque hubo una industria bien importante en Europa que empezó a tener mucha fuerza y entonces pues dijeron, vamos a buscar dónde conseguiremos a estos trabajadores y estos recursos. Y entonces, para eso, pues bueno, se puso en el continente africano y en el continente asiático. Se firmaron algunos acuerdos. Uno de estos acuerdos bien importantes se concentró en la llamada Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín fue un lugar donde las potencias europeas se organizaron qué territorios les tocaba a cada uno sobre, pues bueno, sobre los reyes, sobre cómo afectó la conferencia a el territorio africano. Tenemos aquí como África al principio, pues bueno, comprendía pues los reinos propios que allá había y algunas otras colonias que se empezaban a establecer, colonias europeas que se empezaron a establecer ahí. Sin embargo, pues bueno, cuando se firmó el Tratado de Berlín, de Berlín, pero ahí, pues bueno, se repartieron en África, así como decir, estos territorios aquí son míos, de aquí para acá van a ser tuyos, y así fue como se repartió África. Y entonces empezaron a esclavizar a todas las personas que habían ahí, pues para obtener más recursos, materia prima, y así, pues bueno, se fue este del territorio africano. Y entonces aquí podemos ver, pues básicamente, la forma en cómo se dividieron pues estas colonias. Una de las cosas que que pueden preguntar para el examen puede ser directamente a quién le pertenecía cada colonia, porque pues bueno, eso fue algo que destacó muchísimo. En ese sentido, pues podemos destacar cómo la gran parte de las colonias, pues bueno, eran francesas. Y aquí, pues bueno, está la simbología del mismo mapa. Y entonces, pues bueno, aquí vemos cómo Inglaterra tomó estos que están aquí de café oscuro, ¿no? Egipto, Sudán, Uganda, Kenia, Sudáfrica, Nigeria, ¿no? Francia, que tomó otras colonias, ¿no? Madagascar, todo esto de aquí que se llama África Occidental Francesa, Argelia, Túnez, todos estos territorios de aquí, pues bueno, fueron tomados por Francia. Portugal es más sencillo, pues porque solo tiene dos en África, Angola y Mozambique. España tiene, pues sí, varios, pero principalmente lo que es el Sahara Occidental y lo que es Guinea Ecuatorial. E Italia, pues bueno, tiene lo que hoy es Libia y lo que hoy es Somalia, ¿vale? Y una de las colonias también bien, muy polémicas, sobre todo, va a ser el Congo belga. Y si tú buscas imágenes del Congo belga, vas a encontrar muchas imágenes muy sensibles sobre la explotación que llegaron a padecer pues, los belgas, digo, los congoleños, debido a la explotación y la esclavización de Bélgica, de cómo los belgas, pues bueno, los fueron atrapando, ¿vale? Los fueron esclavizando. Bueno, otro de la repartición colonial que se hizo fue en Asia. En Asia, pues bueno, principalmente destacó Inglaterra. El Imperio Británico se adquirió lo que hoy es India, que lo convirtió, pues bueno, lo que hoy es India y Pakistán se convirtió en un solo territorio, que es pues el Imperio de la India, que en sí la emperatriz de la India, pues era la reina del Imperio Británico, la reina Victoria. Birmania, que pasó a ser lo que hoy es Bangladesh, y Birmania, pues bueno, pasó a ser también colonia británica. Australia, otra colonia británica. Otros dominios coloniales, pues bueno, tenemos a Países Bajos, que dominó Indonesia, todo esto de aquí. También tenemos como otro control que se hizo, pues bueno, fue el de Francia, que dominó la colonia que se llamaba Indochina. Hoy comprende los países de Laos, Vietnam y Camboya.
Otra colonia, una colonia portuguesa que estaba aquí, era en el sur chino, era el territorio de Macao. Otra colonia británica era Hong Kong, en China, y que de hecho dejó de ser británica hasta los 90 del siglo que acaba de pasar, del siglo XX. Otro dominio colonial, pues bueno, Filipinas llegó a ser de Estados Unidos, era de España, después Estados Unidos le declara la guerra a España y entonces pasa a ser estadounidense. Taiwán, Manchuria y Corea se convirtieron en colonias japonesas. Japón tiene una particularidad bien interesante. Japón se conformó como el nuevo imperio emergente de Asia y era el cual no quería no quería ser sometido a como terminaron siendo todos los demás territorios de Asia y África. Y por eso entonces, y Japón empezó un desarrollo industrial y militar muy importante, por lo cual se decidió convertir en una potencia colonial, en una potencia imperialista. Así que Japón invadió Corea y dominó todo el noreste chino, que es esta región de Manchuria, y tomó la isla de Taiwán, pues sí, lo que hoy sigue siendo Taiwán. El territorio de acá, de rojo, pues bueno, eran colonias japonesas. Y Alemania tenía más colonias en África, ¿sí? Alemania tenía estas colonias de acá, que eran Camerún, África suroccidental, Burundi, Ruanda, estos de aquí de amarillo, y Togo, todo esto de aquí de como amarillito, eran colonias alemanas en África. En Asia, las colonias alemanas, pues bueno, solamente tenía esta parte de aquí de la isla de Nueva Guinea, ¿vale? Y otras cuantas islas muy, muy chiquitas, pero esos eran los dominios coloniales alemanes, que eso va a tener importancia para más adelante. Ahora, así como fue pasando pues todo eso, el... ay, así como fue sucediendo pues todo eso, el... en Europa se empezó a dar también una rivalidad respecto a los territorios que ahí había, ¿no? Porque, pues bueno, resultó que empezó a desarrollarse tanto la tecnología de guerra que empezó a haber rivalidades entre las principales potencias europeas. A eso lo vamos a conocer como la paz armada, que va a ser cuando las potencias europeas van a buscar pelear entre, bueno, no pelear entre sí, sino demostrar entre sí quién tiene mayor desarrollo económico y quién tiene mayor desarrollo armamentístico. Y entonces, pues bueno, empezaron a profesionalizar sus ejércitos, empezaron a desarrollar nuevas armas, en fin, se fomentó un nacionalismo muy importante, pues para totalmente rivalizarse unas con otras de las demás potencias, ¿vale? Y entonces, pues bueno, esto formó el caldo de cultivo para lo que, pues posteriormente fue la Primera Guerra Mundial. Hubo reinos que no adquirieron dominios coloniales en África, ¿no? Y esos, pues bueno, decidieron poner su mira en Europa. En Europa hubieron hubieron territorios que se independizaron del Imperio Otomano. El Imperio Otomano era un grupo, era un imperio musulmán que tuvo el control del sur de Europa desde 1453, o sea, llevaba muchísimo tiempo. Desde el siglo XV los otomanos ya tenían el control de gran parte del sur de Europa. Conforme fueron pasando los siglos, pues bueno, se fue debilitando, pero pues bueno, entre 1906 y 1914, el Imperio Otomano dejó de tener control de los territorios del sur de Europa, y entonces eso generó que pues, estos territorios fueran libres al fin del dominio otomano que habían tenido pues, desde hace 5 siglos, ¿no? Una vez que se liberaron del Imperio Otomano, pues resultó que las potencias europeas que no habían tenido dominios coloniales en África, pues decidieron tomar estos territorios recién libertados para poder ampliar sus dominios y su extensión territorial, además de que así podrían tener salida en el mar Mediterráneo. Y entonces ahí empezó esta rivalidad por esos territorios. Quienes principalmente deseaban expandirse hacia ahí, pues bueno, eran los territorios bueno, quienes principalmente querían extenderse hacia ahí, era el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso.
Y entonces aquí vemos, pues bueno, esta caricatura política donde se presenta, ¿no? Al emperador Francisco José, que está tomando los territorios de Bosnia, Herzegovina, y a Rusia, que está tomando Bulgaria, y está quitándoselos al Imperio Otomano, ¿no? Que ya se queda sin todos ellos. A esta región del sur de Europa, que está, por la cual se están disputando y están habiendo tensiones para competir por estos territorios, se le conoce como los Balcanes. A este periodo se le llama la crisis balcánica. Y entonces, pues empezaron ahí a pelearse entre todos, a buscar quién se anexa a quién. Y entonces así es como Austria, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, pues empezaron a absorber y absorber estos otros territorios. Y esto generó muchas rivalidades. Y entonces, como entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia empezó a haber muchas tensiones por los reinos que allí había, digo, por los territorios que allí había, pues entonces se decidieron formar alianzas. Alianzas que ya estaban también un poco justificadas hasta cierto punto por la paz armada, porque también ya había otros reinos que en los mismos dominios coloniales, digamos, estaban peleando, teniendo tensión entre sí, como por ejemplo, Bélgica tenía pues algunos problemillas con Alemania, ¿no? Aquí en la división entre Camerún y Bélgica, o aquí de entre Bélgica, digo, el Congo belga contra Ruanda, ¿no? Que era una colonia alemana. Entonces, digamos, había tensiones entre los mismos dominios coloniales, por lo que había, y entonces, pues bueno, esta otra situación aquí en Europa, pues, derivó en que se formaran rivalidades en dos grupos. A estas rivalidades lo vamos a llamar sistema de alianzas. Había una alianza que era la Triple Entente, que a quienes integraban la Triple Entente se les llamaban aliados. Los que integraban la Triple Entente, vamos a destacar al Imperio Británico, al Imperio Ruso y a Francia. Quienes integran la Triple Entente se les llama aliados. Esto puede ser confuso de qué nombre reciben los que integran las alianzas, pero ahorita voy a explicarlo un poquito mejor. Mientras que en su contraparte se encontraba la Triple Alianza, y quienes integraban la Triple Alianza se hacían llamar potencias centrales. Quienes integraban la Triple Alianza, pues bueno, sería el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿vale? Triple Entente son aliados, Triple Alianza son centrales, ¿vale? Para que no se confunda esa parte, porque parece que al decir aliados sería de la triple Alianza, y no, aliados, Triple Entente, Triple Alianza, potencias centrales, ¿vale? Y es entonces cuando después va a desembocar todo el conflicto de la Gran Guerra, del conflicto de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914. Y entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el que está aquí, ¿vale? El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue el que causó el inicio de la Primera Guerra Mundial, y esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver. Estos territorios de aquí son los que pertenecían al Imperio Otomano, y por los cuales, pues bueno, estaba compitiendo el Imperio Ruso y Austro-Hungría. El Imperio Ruso, pues, quería tener, pues, salida por este mar de acá, y entonces por eso estaba compitiendo contra, pues, Austro-Hungría. Y entonces, pues bueno, resultó que Austro-Hungría se decidió anexar Serbia, ¿sí? Y entonces, al anexar Serbia, hubo pues gente que no estaba de acuerdo con ello, y entonces el heredero al trono, al Imperio Austrohúngaro, decide visitar Serbia para poder como conciliar un poquito las tensiones que allí habían, y esto pues ¿no? Haciendo que nacionalistas serbios buscaran hacer un atentado contra el heredero al trono, ¿vale? Que se llamaba Francisco Fernando. Y entonces,
deciden organizarse y todo, y se hace el atentado. Eh, orga- elaboran bombas, y terminan, pues bueno, disparándole finalmente al heredero al trono, y entonces esto va a marcar muchas tensiones, porque entonces Austria, al ver que se quedó sin heredero al trono, le declaró la guerra a Serbia, ¿vale? Ahora, el que tenía interés en esta zona de los Balcanes va a ser también el Imperio Ruso. Y entonces el Imperio Ruso, para quedar bien, digamos, de alguna manera contra los de la zona balcánica, pues decidió declarar la guerra a Austro-Hungría. Entonces el Imperio Ruso le declara la guerra a Austro-Hungría. Recordando cómo estaba configurado nuestro sistema de alianzas, pues nos va a ser fácil recordar lo siguiente. Entonces, Alemania, como era súper amigo de Austria-Hungría, le declaró la guerra a el Imperio Ruso. Volviendo otra vez a nuestro sistema de alianzas, va a suceder lo siguiente. Como Alemania le declaró la guerra al Imperio Ruso, pues recordando a quienes integran la Triple Entente, Francia, al ser amigo de Rusia, le declara la guerra a Alemania. Y entonces Alemania decide invadir Francia. Ahora bien, como Alemania decide invadir Francia, Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Y entonces, así es como se forma el primer panorama en la Primera Guerra Mundial. Se le llama fase de movimientos porque es eso, cómo se van a estar moviendo cada uno de las alianzas, ¿vale? Aquí de este lado, de todas formas, puse aquí cómo está, ¿no? Primero, el orden de cómo se fueron formando, pues bueno, las declaraciones de guerra. Ahora, hay un giro en la trama bien interesante que va a ser el siguiente. En 1915 se firma el Tratado de Londres, que es un tratado, digamos, oculto o discreto, en el cual Italia decide cambiar de bando. Italia abandona la Triple Alianza y se une a la Triple Entente, y con base en ello, pues decide entonces Italia a atacar a Austria-Hungría y Alemania, siendo que ambas pues eran sus antiguas aliadas. Y entonces así es como se va configurando el panorama en la Primera Guerra Mundial. Ahora, no bastando con eso, entra a escena un imperio que pues era rival de Inglaterra, del Imperio Británico, que va a ser el Imperio Otomano, del que estábamos hablando hace un momento. Y entonces el Imperio Otomano se convierte en miembro de las potencias centrales. El Imperio Otomano le declara la guerra a Rusia. Había dicho Inglaterra, ¿verdad? Y había dicho Imperio Británico, pero no. El Imperio Otomano se llevaba mal con Rusia, y entonces, aprovechando esto, el Imperio Otomano entra del lado de las potencias centrales. ¿Vale? Y entonces, pues va a estar cómo se va a conformar ahora sí el panorama. Aquí destacamos cómo, pues bueno, el conflicto armado, pues bueno, va a centrarse en un inicio en la guerra de trincheras. La guerra de trincheras se caracteriza de lo siguiente. Una trinchera es una zanja construida así como está en esta foto, ¿no? Se construye unas zanjas en la tierra y ahí van pasando los soldados para pues, poder hacer caminos, ¿no? Y tener provisiones y todo eso. Y así van atacando sin que, pues bueno, las balas les lleguen directamente. Y entonces ahí se hacen sus cuarteles improvisados y todo, y se va haciendo el avance de cada una de las tropas. Sin embargo, estas trincheras, pues bueno, no eran fáciles de construir, porque pues digamos, de lo que avanzas de aquí a acá, pues ya te balacearon, ¿no? O ya te hicieron algo, entonces, pues bueno, era muy común que la gente pues simplemente atacara aquí y, bueno, disparara y se regresara otra vez, para no tener tantos problemas. Entonces, esta situación
derivó en muchos problemas, porque no era tan sencillo hacer avances en el conflicto armado y pues por eso se estancó la Primera Guerra Mundial muchísimo tiempo, ¿vale? Aquí tenemos el escenario del frente occidental, donde pues bueno, esto de aquí de morado es el avance alemán y esto que está aquí de amarillo pues es el avance de los aliados. Y entonces, pues vemos esta línea naranja que marca pues el límite de cada uno de estos avances. Aquí vemos, pues bueno, los puntos de las ciudades más importantes. El objetivo de Alemania era pues llegar fácilmente a Francia, París. Entonces, Alemania invade Bélgica, a pesar de que Bélgica se declaró neutral, pues le invade. Entonces, invade Alemania Bélgica y llega a Francia, al noreste francés, pero pues bueno, se detiene porque las fuerzas francesas ya no permiten el paso de Alemania, y entonces, pues bueno, ya no llega a París, y aquí es donde se estanca con las trincheras. Las principales batallas de la Primera Guerra Mundial va a ser la batalla de Verdún, y la batalla de Somme. La batalla de Verdún y la batalla de Somme fueron las batallas más sangrientas de toda la Primera Guerra Mundial, muriendo, sumando ambas, cada un poco más de 2 millones de personas. Hasta ese momento, ninguna batalla había, bueno, en la historia, ninguna había tenido esa cantidad de muertes, y por eso se consiguen como las batallas más importantes. La batalla de Verdún se convirtió en una de las más sanguinarias, y entonces muriendo muchísimas personas, y entonces es por eso que a este conflicto armado se le llamó la Gran Guerra, porque hasta ese momento jamás había visto un nivel descomunal, pues bueno, de caos y de destrucción, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos otra imagen de los frentes de guerra. Tenemos aquí el frente occidental. Esto de aquí es el frente occidental, ¿vale? Ay, el frente occidental. Ahora, este de acá es el frente oriental. Entonces aquí tenemos estos dos frentes que se libraron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El occidental y el oriental. Y entonces en estos, pues bueno, está peleando Francia, el Reino Unido, el Imperio Británico e Italia contra el Imperio Otomano, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Y de este lado Rusia está peleando contra el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, así como también está peleando, pues bueno, contra el Imperio Otomano, Rusia, ¿no? Entonces aquí está este conflicto de cómo están peleando todos en este momento de la Primera Guerra Mundial. Y entonces pues la guerra se estancó ahí durante 4 años, hasta que pasó lo siguiente. En 1915, es decir, un año después de que inició la Primera Guerra Mundial, Alemania hundió un transatlántico estadounidense. Y entonces esto generó mucha polémica y muchas críticas en Estados Unidos sobre pues, la situación de cómo se permitía o si no se iba a reaccionar respecto a el atentado de Alemania contra un buque estadounidense. ¿Por qué lo hundió Alemania? Pues por el simple hecho de que llevaba mercancía, armas, víveres a Europa, y por eso lo hundieron los alemanes. El que estaba gobernando en ese momento era el presidente Woodrow Wilson, y él le quería reelegirse para el cargo de presidente de los Estados Unidos. Y entonces, para no tener bajas en los votos, pues bueno, decidió no entrar en la guerra. Y entonces, pues bueno, la gente estaba feliz de que no entró a la guerra y así, por eso votaron por él y ganó la reelección. Sin embargo, 2 años después, en 1917, Alemania envió un telegrama al gobierno mexicano, al gobierno de Venustiano Carranza, para que le vendiera petróleo y también fungiera como un
un interlocutor entre Alemania y Japón para que Japón se uniera del lado alemán. Y entonces le decía a Alemania, ¿sabes qué? Le dijo Alemania a México, si tú me vendes petróleo, porque era lo que necesitaba para pues poder abastecer su maquinaria armamentística, ¿sí? Para poder fortalecer su industria y también pues los tanques que se llegaron a usar, pues decías, ¿sabes qué? Pues si tú me vendes petróleo, yo te voy a apoyar de forma conjunta para que recuperes los territorios que Estados Unidos te quitó en el siglo XIX, lo que perdió México durante la Guerra Mexicano-Estadounidense, ¿no? Lo que hoy es Texas, Nuevo México, California, todo eso, ¿no? Y entonces este telegrama fue interceptado por los británicos, quienes se lo hicieron saber a los Estados Unidos, y entonces este es el motivo por el cual, bueno, ambos, son el motivo por el cual Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial dentro del bando aliado, es decir, contra las potencias centrales. Y entonces, cuando va a entrar Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, firmó unos tratados, unos puntos, el presidente Woodrow Wilson en 1918, que es un documento que se le conocen como los 14 puntos de Wilson, ¿vale? Estos puntos establecen pues lo que va a ser la política o la dinámica que tendría que tener todo el mundo para que no hubiera más conflictos así, ¿no? Como la supresión de la diplomacia secreta, la libertad de navegación en todos los mares, un intercambio de mercancías sin obstáculos, reducir la producción de armamentos, satisfacer las justas pretensiones coloniales, es decir, no abusar, ¿no? De los dominios coloniales que hay, evacuar la Rusia invadida por los imperios o potencias centrales, es decir, que Alemania se retire de los territorios que ha adquirido de Rusia, crear un estado polaco, crear un país que va a ser Polonia, independiente con seguridad de tener libre acceso al mar Báltico, y esto va a generar problemas. La creación de Polonia, sí, va a crear muchos problemas para más adelante, porque para ese momento no existe Polonia, y Polonia va a surgir de territorio que era del Imperio Alemán. Restablecer la soberanía de Bélgica, restituir a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, porque eran unos territorios que Alemania había declarado la guerra a Francia hacia finales del siglo XIX, y entonces, pues bueno, Alemania se hizo de ellos y creció más su tamaño. Ajustar las fronteras italianas, dar oportunidad a los pueblos austrohúngaros para conseguir su independencia y desarrollo autónomo, evacuar Rumania, Serbia, Montenegro, que son territorios de los Balcanes, permitir la independencia de Turquía y los pueblos no turcos del Imperio Otomano, crear la Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones, es decir, un organismo cuya misión sea asegurar la paz mundial. Esto es lo que postula Woodrow Wilson en sus 14 puntos. Y entonces es cuando se va a dar el momento de la guerra final. Se da la ofensiva de los 100 días, en donde Francia, el Imperio Británico, los belgas, Estados Unidos, van a hacer retroceder a Alemania. Y entonces esto fue generando pues mayor debilidad al Imperio Alemán. En esta guerra, para que, pues bueno, te des más o menos una idea de cómo fue la dimensión, 6.5 millones eran soldados aliados y solo 3 millones eran soldados de las potencias centrales, precisamente de Alemania. Entonces, pues bueno, es notorio, pues, por qué terminaron, pues, teniendo esta victoria las potencias aliadas frente a las centrales. De hecho, aquí vemos una fotografía de, pues bueno, cómo fueron avanzando los mismos soldados estadounidenses en la guerra, ¿no? Y así que hasta también se ven los tanques y todo eso. Y entonces, pues bueno, el emperador alemán quería seguir enviando tropas, y esto generó que ya hubiera unas molestias en el imperio, porque decían, bueno, es que ya no sirve de nada porque pues ya hay una debilidad hacia nuestras tropas y hacia nuestra nación. Y entonces por eso surgió la Revolución de Noviembre. La Revolución de Noviembre fue una serie de protestas y movilizaciones que se dieron para que Alemania saliera de la guerra, y pues bueno, terminó derivando en la renuncia del emperador alemán Guillermo II,
y con ello, pues bueno, se termina el primer imperio alemán y se proclamó la República de Weimar. La República de Weimar buscaba que pues ya, bueno, ya no fuera un imperio y que se organizara de una forma más democrática, se forma el desintegrado imperio alemán. Después, en 1919, se conformó la Conferencia de París, donde los aliados se fueron organizando de cuál era el futuro después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces con esto se firmaron los siguientes acuerdos y tratados de paz. Uno de estos, y el más importante, digamos, uno de los más importantes de todos ellos, y antecedente para la Segunda Guerra Mundial, fue el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles buscó la ratificación de las fronteras, es decir, que Alemania volviera a tener el territorio que tenía antes, ¿no? Y le quitaron mucho, y bueno, y mucho menos. Y le quitaron territorios. Esto de aquí, bueno, espérame, le quitaron muchos territorios. Esto de aquí era Alsacia y Lorena, lo que Woodrow Wilson había dicho que se tenía que devolver a Francia. Entonces, este territorio de Alsacia y Lorena volvió a ser de Francia. Estos territorios de acá también pasaron a ser de Bélgica. Acá, este territorio de acá se ocupó para crear Polonia. Se quitaron esos territorios de acá también. Y entonces, de también Polonia. Y entonces, pues bueno, esto pues fue generando muchas molestias y resentimiento en el Imperio Alemán. Además de que una parte de Alemania quedó aquí aislada. Esta parte de aquí es Alemania, pero quedó separada de todo lo demás, separada por por esta fracción de color negro de Polonia. Y entonces, pues bueno, esto generó muchos problemas en Alemania. Otra de las cosas es que a Alemania se le quitaron todos los dominios coloniales que tenía. También se buscó desmilitarizar y reducir el ejército alemán a una cantidad ínfima de integrantes. Se buscó que Alemania pagara los gastos de la guerra, consistente en 132.000 millones de marcos de oro. Y esto, pues, es equivalente a un montón de dinero. Este Tratado de Versalles se firmó en 1919 y Alemania tenía que estar pagando constantemente a las potencias ganadoras, al Imperio Británico y a Francia, pues los gastos de la guerra. Pero o sea, esto se se publicó, se definió en 1919 y se terminó de pagar en 2010. O sea, para que pues también te das como una idea de la dimensión de la deuda, ¿no? Que hasta hace muy poquito, pues Alemania saldó su deuda contra las potencias aliadas. Otro de los tratados fue el Tratado de Saint-Germain, en el cual, pues bueno, se buscó el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Austro-Hungría comprendía todo esto de aquí, todo esto de aquí, así, todo esto de aquí, era Austro-Hungría. Y entonces decidieron que no, que Austria se tenía que reducir simplemente a este territorio de acá. Austria se tendría que limitar simplemente a eso, pues quitándole gran parte del territorio que era, ¿no? Pero eso se estableció en el Tratado de Saint-Germain. Otro de los tratados bien importantes fue el Tratado de Trianón, ya firmado en 1919, en el cual, pues bueno, decían que Austria y Hungría se iban a separar en dos. Y entonces lo que comprendía Hungría, que era esto de acá de naranja, pues eso también iba a disolverse y entonces Hungría quedó reducida solamente a esto de aquí. Y entonces, tras estas, otra de las cosas que va a derivar el Tratado de Trianón va a ser el surgimiento de un nuevo país, que va a ser Checoslovaquia. Checoslovaquia, pues bueno, que es este país de acá, que comprende lo que actualmente es Eslovaquia y República Checa. Finalmente se formó el Tratado de Sèvres, y el Tratado de Sèvres era pues para darle en la torre pues al otro imperio de las potencias centrales, que era pues el Imperio Otomano.
El Tratado de Sèvres establecía que iba a dividirse en zonas de ocupación los distintos territorios del Imperio Otomano. Y entonces, pues bueno, Siria pasó a ser de dominio francés, Palestina pasó a ser de dominio británico, y todos los demás territorios pues pasaban a ser independientes. Turquía, al ver la debilidad del Imperio Otomano, comenzó a iniciar su independencia. Y entonces los británicos y los franceses alentaron también a que todos los reinos de aquí comenzaran a formar su independencia. Y que al hacer su independencia, pues entonces llegarían a tener pues un gran apoyo de los británicos y les brindaría pues una mejor economía. Sin embargo, pues eso nunca pasó. Y entonces, pues bueno, este Tratado de Sèvres es un antecedente, así como el Tratado de Versalles es un antecedente para la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Sèvres es un antecedente para el problema que actualmente hay entre Palestina e Israel, porque aquí va a ser, como pasa a ser Palestina, deja de ser del Imperio Otomano y pasa a ser un protectorado británico, pues entonces las políticas que los británicos decidan implementar aquí van a derivar en muchísimos problemas que, pues bueno, hasta nuestros días continúan. Y la situación muy tensa que aquí hay. También, por ejemplo, el control de Siria, también, pues bueno, la situación siria se debe un poquito, en la actualidad se debe un poquito al protectorado que ejerció Francia. Y entonces, con eso continuamos, con eso concluimos esta sesión del día de hoy, ¿vale? Si te surge alguna duda o algún comentario, pues bueno, házmelo saber y y pues bueno, te las aclaro sin mayor problema, ¿vale? Nos vemos.